cántico que entonamos, el alfarero, gloria al Señor. Sabe que es muy importante reconocer que ante Dios nosotros somos como el barro, pero no cualquier barro, sino barro puesto en las manos de Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos ponemos en sus manos, todo cambia, oiga, para bien. Todo mejora. Gloria al Señor. Dios nos saca del lodo cenagoso. Dios nos liberta. Dios nos transforma. Dios nos hace nuevas criaturas. Lo crea usted o no lo crea, hace 37 años, este es su servidor. Era un borracho, un mujeriego, un parrandero, ¿okay? Un maldiciente. Todo lo que ganaba yo en mi trabajo como chef, fui chef aquí en la ciudad de Beverly Hills. Trabajé en uno de los mejores restaurantes que había aquí en Los Ángeles, de 5 estrellas. Tuve el privilegio de darle de comer al señor presidente Ronald Reagan. Cuando ya no era presidente, ya había salido el presidente. Después tuve el privilegio también de darle de comer a George Bush, el papá. Ya ve que el presidente George Bush, el papá, fue presidente y el hijo también. Bueno, yo tuve el privilegio de darle de comer ahí en el restaurante a George Bush, el papá, el father. Pero todo lo que ganaba era para el vicio. Mi vida era un desastre. Por eso yo le digo, yo le doy testimonio de que el Señor es real. Jesús es real. Jesús está vivo, lleno de poder. Y tiene la capacidad y el poder para cambiar tu vida, para libertarte de cualquier esclavitud en que estés metido, donde el diablo te haya puesto. Hay esclavitudes de diferentes clases de vicios. Hay gente que no toma, hay gente que no es drogadicta, hay gente que la vemos bien en sus cabales, pero están esclavos de algo que solamente ellos conocen, como algunos tienen la esclavitud de violar niños, otros tienen esclavitud de pornografía, y usted los ve normales, que no los ve usted que andan como por dioseros o que andan hediondos a alcohol o a licor, a droga, no. Sin embargo, están esclavizados en alguna clase de vicio. Pero déjame decirte, yo te traigo buenas noticias. Hay alguien que puede hacerte libre. Hay alguien que te puede libertar y darte una vida nueva, como lo ha hecho conmigo y con millones y millones de personas en todo el mundo que han creído de todo corazón en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que han logrado entender el propósito por el cual el Padre envió a su único Hijo a este mundo. Qué importante es comprender el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Él no vino para estar solamente unos años acá en la tierra. Él vino con una misión. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a dar su vida por los pecadores. Él vino, como Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Lo único que es muy necesario e importante es que nosotros reconozcamos que somos esclavos del pecado. Para vida de que el Señor pueda obrar en nuestra vida, es necesario que nosotros seamos sinceros para con Dios y reconozcamos que necesitamos de Dios en nuestra vida, que tengamos humildad. Y la humildad es necesaria para poder humillarnos a Dios. Muchas veces nosotros
sabemos que necesitamos al Señor, sabemos que estamos esclavos del pecado, sabemos que no tenemos paz, sabemos que no somos felices, pero no lo queremos reconocer. Amén. Yo era uno que no lo quería reconocer. Sabía que era esclavo del vicio, sabía que era infeliz, por eso pisteaba, tomaba, por eso andaba buscando la manera de encontrar algo que me diera satisfacción a mi vida, a mi corazón. Y probaba una cosa, probaba otra cosa, probaba la marihuana, probaba la cocaína, probaba el tequila, probaba andar con una mujer, con otra y con otra. Y nada de eso me satisfacía, nada de eso llenaba o me daba paz. Sí me daba un poco de alegría, oiga, un poco de alegría artificial. Pero luego volvía a estar en la misma condición miserable, sin paz, sin seguridad y con un temor de que si yo me moría en esa condición, yo tenía la seguridad de que yo no iba para el cielo, de que yo me iba a perder porque sabía que vivía haciendo lo malo. Hasta que un día me hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Me hablaron del Señor que fue crucificado y muerto en la cruz, sepultado conforme a las Escrituras, pero resucitado al tercer día. Y me dijeron, el Señor está vivo y Él puede ayudarte, Él puede perdonar tus pecados, Él puede darte vida y vida en abundancia. Y yo reconocí mi necesidad, me invitó un amigo a la iglesia, acepté a ir a escuchar la palabra del Señor y empecé a conocer al Señor Jesucristo. Y hasta este día ya son 37 años con paz, con seguridad, con la seguridad de que si yo hoy parto de este mundo, si este día llega la muerte, tengo la certeza, tengo la seguridad de que voy con Él, porque reconocí a Jesucristo, el Hijo de Dios, como mi único Señor y Salvador de mi alma y que Él me ha perdonado. Bendito sea el Señor. Quiero leerle una porción de la palabra, un capítulo muy hermoso que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 18. Si usted tiene la Biblia a la mano, puede agarrar su Biblia y ábralo en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías. Usted puede ver que está Proverbios, luego está Eclesiastés, gloria al Señor, luego está el libro de Cantares del profeta Isaías, y luego Jeremías, y luego está el profeta Jeremías. En el capítulo 18, y el tema de esta noche es poniéndonos en las manos de Dios. Amén. Poniéndonos o depositándonos en las manos del Señor, o rindiéndonos a las manos del Señor, poniéndonos en las manos del Señor. Gloria al Señor. Porque, como decía el cántico, ¿verdad? Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Gloria al Señor. Tú el alfarero, decía el cántico que escuchamos al principio, y yo el barro soy. Gloria al Señor. Pero ese barro debe de estar o debe depositarse en las manos de Dios. Gloria al Señor. Vamos a darle lectura. Si usted tiene la Biblia, ahí puede leerlo conmigo. Y si no, pues anote la cita bíblica. Y cuando tenga la oportunidad de buscarla, esta cita bíblica en su Biblia, pues usted se va a cerciorar de lo que vamos a leer ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y
y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad, voy a repetir el 8, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Hasta ahí vamos a leer en esta hora. Gloria al Señor. El versículo 1 dice que vino palabra de Dios al profeta Jeremías. Un profeta es un hombre de Dios que proclama el mensaje que Dios le da a ese profeta. No habla lo que se le antoja hablar. Un profeta habla lo que Dios le dice que hable. Por eso usted puede ver el versículo 1, que vino, dice el profeta, que vino a Jeremías diciendo, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo. Dios le envía la palabra al profeta y le dice, levántate y vete a casa del alfarero. ¿Ok? Los que tienen conocimiento de qué es un alfarero, es un hombre que trabaja con barro y que hace diferentes clases de vasijas. Hace ollas, hace garrafones de barro, hace cazuelas de barro. Todo aquello que es hecho de barro lo trabaja el alfarero y lo trabajan con el lodo. Con el lodo, después ese lodo se mete en hornos y es quemado, y de ahí salen las vasijas, las cacerolas. Los que venimos de rancho tenemos conocimiento de qué clase de vasijas estoy hablando. Amén. No sé, usted que ha ido a México, en nuestros países, que se ponen camiones que vienen de otros lugares donde trabajan la alfarería y traen muchas cacerolas, jarros de barro, platos de barro. Pues ese es el trabajo del alfarero. Gloria al Señor, hacer vasijas. Y en este caso Dios quería enseñarle algo muy importante al profeta, y que el profeta captara el mensaje que Dios le estaba transmitiendo al ver a este alfarero. Por eso le dice el Señor, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te voy a hacer oír mis palabras. Gloria a Dios. En ese momento esa fue la única palabra que recibe. La orden de parte de Dios recibe Jeremías de que se levante y que vaya a casa del alfarero. Y Dios le dice que allá, al llegar a la casa del alfarero, Dios le va a hacer escuchar más palabras de Dios. Pero la intención de Dios era de que el profeta se allegara a la casa del alfarero para ver cómo el alfarero estaba trabajando haciendo una vasija. Mira lo que dice el versículo
3, vemos que el profeta inmediatamente obedece a la voz de Dios. Él no hizo caso omiso. Los que amamos a Dios, los que creemos en el Señor de corazón, no solamente oímos la palabra de Dios, sino obedecemos a Dios, obedecemos la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. En el capítulo 6 del libro del Evangelio de San Juan, el Señor le dice a su pueblo, y le dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué me llaman Señor si no me obedecen? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les he mandado? Amén. Entonces, como personas religiosas, mucha gente le llama al Señor, Señor. Pero en realidad, llamarle Señor al Señor no es cualquier cosa. Debemos de entender que al Señor se le llama Señor únicamente aquel en los tiempos del Señor Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra. Solamente se le llamaba Señor al César, y también se le llamaba Señor a Dios. Y al César, que era el que estaba gobernando en ese tiempo en el Imperio Romano, era el rey del Imperio Romano, el César, a él se le llamaba Señor y se le obedecía lo que él mandaba. Y a Dios también se le llama Señor, porque supuestamente debemos de obedecer su palabra o sus mandamientos. Todos los profetas a los cuales Dios había dado el ministerio de profeta, el privilegio de transmitir la palabra que él hablaba, eran obedientes, naturalmente. Todos los profetas del Señor fueron obedientes, y algunos quiso por ahí desobedecer a Dios, pero no le fue nada bueno. Fue el profeta Jonás. Le dio una orden el Señor de ir a predicar a la ciudad de Nínive, y en lugar de irse para Nínive, él se embarcó para otro lugar, para irse a un lugar que se llama Tarsis. Y le fue muy mal. Amén. Trató de desobedecerlo y le fue muy mal, y tuvo que obedecer lo que Dios le mandó hacer. Bueno, en este caso vemos que Dios le dice al profeta Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Y dice la palabra del Señor, verso 3: y descendí a casa del alfarero. En pocas palabras, atendió la voz de Dios, fue obediente a lo que Dios le mandó, y descendió o fue a la casa del alfarero. Y dice el verso 3, la última parte: y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Cuando llega el profeta Jeremías a la casa del alfarero, el alfarero está dándole vueltas con los pies a la rueda que giraba para formar la vasija. Yo no sé si algunos de ustedes tengan la experiencia de haber visto un alfarero. Trabajan sobre una rueda que gira, y esa rueda hace que el lodo esté girando, y el hombre con sus manos le va dando forma mientras está girando ese barro, y le va dando forma mientras aquel lodo, aquel barro está girando por el movimiento de la rueda. Y el Señor quería que el profeta mirara eso. Él trabajaba sobre la rueda, trabajando con el barro. Gloria al Señor. Pero mientras él estaba mirando que el alfarero trabajaba en la rueda o sobre la rueda, dice el verso 4. Mire lo que dice el verso 4. La vasija de barro que él hacía se le echó a perder en su mano.
se le echó a perder en su mano. ¿Ok? Se le desbarató, vamos a decir así. Se le deshizo. Amén. ¿Qué significa eso? Nosotros nacimos ya con la infección, vamos a decir así. Venimos infectados con la ponzoña del pecado. Venimos ya nosotros con la herencia, nacimos con la herencia del pecado. Ya venimos, vamos a decir, ya venimos contaminados con el pecado, ya venimos maleados con el pecado. Y por eso usted ve, amigo, amiga, hermano, hermana, usted ve que los niños empiezan de repente a manifestar envidia, berrinches, enojos. Empezamos a ver que el niño, aunque no se le enseña a hacer lo malo, ya hace lo malo. Pero dice uno, pero ¿cómo aprendió a hacer lo malo? No, es que no lo aprendió, es que ya lo trae. Ya viene con el corazón infectado, inclinado hacia la maldad. Vamos a decir así, ya nacimos echados a perder. ¿Ok? Así como esa vasija se le echó a perder al alfarero. Amén. Ese lodo, la vasija que estaba haciendo, esa vasija que le estaba dando una bonita forma, de repente se le deshizo. Se le deshizo. Se le echó a perder. Amén. Mira lo que dice, lo voy a leer otra vez. Amén. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Se echó a perder en su mano. Amén. Cuando venimos al Señor nosotros, como le dije al principio, nosotros nacemos ya con la maldad ya en el corazón. Ya venimos con la herencia del pecado. ¿Ok? Ya venimos con la herencia del pecado original de Adán y Eva. Ya venimos con eso en el corazón. Por eso al hombre le es necesario nacer de nuevo. Amén. Necesita el hombre arrepentirse. Todo hombre necesita el arrepentimiento, el reconocer que somos pecadores. Amén. Y que necesitamos primeramente arrepentirnos de nuestros pecados y ponernos en las manos del Señor, entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Cristo para que Él haga su obra en nosotros, así como este alfarero. Pero vea que primero la vasija que Él hacía se le echó a perder. ¿Ok? Repito, nosotros nacimos, es difícil poder reconocerlo, pero es una gran verdad que nacimos ya echados a perder. Ya venimos con la maldad del pecado en nuestro corazón y por eso, repito, desde niños, nuestro corazón se inclina hacia lo malo, hacia lo malo y hacia lo malo y hacia lo malo. Y crecemos y el corazón inclinado hacia lo malo, hacia el pecado, porque venimos ya infectados con el pecado. Pero gracias a Dios, el Padre, que dio la solución para el pecado. El Señor en su grande amor y misericordia se trazó un plan divino para librarnos del pecado. Dio la solución para el pecado. Qué lindo es Dios. Por eso le digo, cuando comenzamos a conocer a Dios, empezamos a ver que qué grande es el amor de Dios. Qué grande es la misericordia de Dios. De que no nos dejó perdidos el Señor. No nos dejó a la deriva. Sino que Él mismo, el Dios que ofendimos, Él mismo en su grande amor y misericordia, aleluya, al que ofendimos nosotros,
porque contra Dios pecamos. Pero el ofendido, él mismo, en su amor y su misericordia, se trazó un plan para salvarnos, para libertarnos del pecado. Y por eso envió a su único Hijo amado, para que muriera por nuestros pecados, para que el Señor pagara el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El mismo Padre Celestial, en su grande amor y misericordia, envió a su Hijo a este mundo. Y la Biblia dice en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, que Dios cargó, fíjese, Dios cargó en Jesucristo, Dios cargó a su amado Hijo, Dios cargó en Él el pecado de toda la humanidad, el pecado de todos nosotros. Mire qué grande es el amor del Señor. Bendito Dios. Y el Señor cargó el pecado nuestro en su cuerpo y pagó el precio del pecado al ser muerto, crucificado en la cruz. Derramó su sangre preciosa para salvarnos, para redimirnos. Bendito sea el Señor. Y mira lo que dice. Cuando el profeta observó ese cuadro, ese acto, ese hecho de que cuando llega a la casa del alfarero, él ve que la vasija que estaba haciendo se le echó a perder, se echó a perder. Amén. Repito, todos nosotros nacimos echados a perder por causa del pecado original. Dice la Biblia que por el pecado de aquel uno llamado Adán, nos vino la muerte a todos los hombres. Nos vino la separación de Dios a toda la humanidad. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué lindo, dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Jesucristo, el Hijo de Dios, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Sepa usted, amigo, amiga, de que el Señor Jesús ya pagó el precio de tus pecados. Que no hay razón para que vivas esclavo del pecado. No hay razón para que vivas infeliz. No hay razón para que vivas siendo todavía esclavo del pecado. El Señor ya pagó el precio de tus pecados. Lo que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador y venir al Señor Jesús, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que te puede hacer libre de la esclavitud del pecado. Pero es necesario que te rindas a Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que te pongas en sus manos. Ponerse en las manos del Señor es depositar todo nuestro ser en Cristo Jesús. Poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús. Poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque la salvación consiste en tener fe en el Señor Jesucristo, porque la salvación de tu alma es por la fe en el Señor Jesucristo. Que creas en Él con todo tu corazón, que conozcas quién es el Señor Jesús y el propósito por el cual Él se hizo carne, Él se hizo hombre como nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne, se encarnó. El Señor Jesús se hizo hombre como nosotros, conforme a nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado. Él nunca pecó. Por eso Él pudo redimirnos, porque el justo, el que nunca hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, Él cargó con tus pecados y los llevó a la cruz del Calvario. Pagó el precio por ellos. Tu salvación está ya comprada, pero ¿qué tienes que hacer? Reclámala. Reclama tu salvación de tu alma,
viniendo al Señor, rindiéndote a Él, entregándote a Él, poniéndote en sus manos. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cree en ese único y perfecto sacrificio que el Señor hizo una sola vez y para siempre. Amén. Mira, vamos a seguir leyendo el capítulo 18 del libro del profeta Isaías. Y la vasija, verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y mira lo que dice: y volvió y la hizo otra vasija. El mismo barro, ese barro de la primera vasija que se le echó a perder, que es tipo de nuestra vida sin Cristo, ¿ok? Ese barro echado a perder es tipo de nuestra vida sin el Señor Jesucristo. Ese barro que se echó a perder, esa vasija que se echó a perder, es tipo de nuestra vida sin conocer a Dios. De nuestra vida en el mundo sin luz, sin paz, sin esperanza. Se echó a perder ese barro. Esa vasija que formaba se deshizo, se echó a perder. Repito, es tipo de nuestra vida sin Cristo. Pero ¿qué hizo el alfarero ahora? Ese barro lo tiene en su mano y dice que volvió. Oh, mira qué lindo. Y volvió y la hizo otra vasija. Amén. Cuando nos ponemos en las manos del Señor y nos rendimos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados de todo corazón y nos depositamos en las manos del Señor Jesús, Él nos hace nuevas criaturas. Nos hace de tal manera que tú eres una persona totalmente diferente. Mis amigos que me conocieron a mí de parranda, que éramos compañeros de borracheras, compañeros de los vicios, cuando vieron que yo me puse en las manos del Señor, que me convertí a Cristo, que me puse en las manos de Cristo, no me cambié de religión como mucha gente dice. Porque mucha gente, oye, tú te cambiaste, oí que te cambiaste de religión. Digo, no, yo no me cambié de religión. No, yo me entregué al Señor Jesús. Yo me puse en las manos del Señor Jesucristo. Yo le abrí mi corazón a Cristo y reconocí que yo era un pecador y que solamente Él podía perdonar mis pecados. Aleluya. Pero no me cambié de religión porque Cristo no es una religión. Él es nuestro único Señor y Salvador de nuestra alma. Pero esos amigos que me conocieron de parranda, al tiempo de que me vieron que yo había cambiado, pero yo no cambié, porque siempre les digo, oye, ¿cómo has cambiado? Le digo, no, yo no cambié, a mí me cambió el Señor. El Señor me ha dado vida nueva, como hizo el alfarero con el barro de la vasija que se echó a perder. Ese mismo barro lo volvió a hacer una vasija nueva. Y mejor le pareció hacerla. Porque cuando nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos hace nuevas criaturas. Bendito sea el Señor. Nos cambia, nos transforma. Como decía un señor que ya partió a la presencia del Señor, que fue cónsul de Guatemala, pero era un predicador que predicaba la sana doctrina, el Evangelio de Jesucristo. Y me recuerdo que una vez yo estaba recién convertido, estoy hablando de que unos 36 años por ahí, 36 años y medio por ahí. Y llegó a predicar ahí a la iglesia donde el Señor me salvó.
Y este hombre decía, miren hermanos, les voy a decir algo. Dios hizo al hombre perfecto. Y es cierto, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó perfectos. Ellos eran inocentes, sin pecado. Eran perfectos y no les faltaba nada. Tenían armonía, comunión con Dios. Dios llegaba al huerto del Edén y hablaba con ellos, platicaba con ellos. Y no les faltaba nada a ellos. Eran perfectos en santidad. No había pecado en ellos, pero vino Satanás y engañó a Eva, le hizo desobedecer el mandamiento de Dios. ¿Y qué pasó? Esa perfección se echó a perder. ¿Ok? Así como la vasija que estaba haciendo el alfarero, la primera, se le echó a perder. Así como Adán y Eva pecaron contra Dios, se echaron a perder. ¿Ok? Entró la muerte. ¿Ok? Le dieron lugar a la desobediencia. Desobedecieron el mandamiento de Dios al hacerle caso a Satanás. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva que de todo árbol del huerto del Edén podían comer, excepto les prohibió uno solo. Solamente les prohibió comer de un árbol que estaba en el huerto, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dijo el Señor, de ese árbol no comerás, porque el día que comieres, de cierto morirás. Vino Satanás, entabló una conversación con Eva y le dijo el diablo a Eva, con que Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto no pueden comer. Mire cómo cambió lo que Dios había dicho. Dios había dicho que de que de todos los árboles podían comer, solamente les prohibió de uno. Pero el diablo les vino y les dijo, con que de todo árbol del huerto no podáis comer. Y le dijo el diablo, no morirás. No morirás. Contrario a lo que Dios dijo. El diablo es el que impulsa a la humanidad a desobedecer a Dios. ¿Ok? Y Eva le creyó al diablo. Dice que comió de aquel árbol que Dios le dijo que no comiera, y le dio también a su marido, a su esposo que era Adán, y ambos pecaron contra Dios. Y de repente se dieron cuenta que estaban desnudos. Amén. Y el Señor llegó, descendió al huerto del Edén y los empezó a buscar, porque en el momento que ellos se vieron desnudos, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace el hombre cuando vive practicando el pecado? Le huye a Dios, se esconde de Dios, creyendo que se puede esconder de Dios. Pero el hombre no se puede esconder de Dios. Dios nos ve en cualquier lugar donde estemos. Y estaba el Señor llamándolos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? De repente contestó Adán y dijo, Señor, tuve miedo porque estaba desnudo. Le dijo el Señor, ¿quién te enseñó o quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses? Ahí entró el pecado, entró la muerte, entró la separación. ¿Y sabe qué hizo Dios? Maldijo a la serpiente, maldijo aún a la tierra. De aquí para adelante, dijo el Señor, te vas a ganar el sudor, el pan con el sudor de tu frente, y la tierra será maldita por causa tuya y te producirá espinos y abrojos, y con dificultad la vas a labrar. Y a la mujer le dijo, a ti te voy a multiplicar los dolores del parto también. Y los echó fuera del huerto del Edén. Hermanos,
Todo eso fue la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Y para colmo de males a todos nos vino la muerte. Pero gracias a Dios que ha provisto la solución para eso. Es Jesucristo. Podemos ser reconciliados nuevamente para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Nos podemos reconciliar para con Dios el Padre al recibir a su Hijo, a reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador y dejar que el Señor perdone, nos lave con su sangre preciosa y perdone nuestros pecados. Amén. Volvemos al capítulo 18 de Jeremías. Entonces, cuando la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Volvió a hacer otra vasija, según mejor le pareció hacerla. Y ahí fue cuando Dios le vuelve a hablar al profeta Jeremías. Cuando el profeta Jeremías observa este acontecimiento de que se le deshizo el barro al alfarero, me imagino que tal vez todavía ni siquiera el profeta había saludado al alfarero, tal vez estaba viéndolo de un poquito retirado, pero estaba viendo ese acontecimiento de que la vasija que estaba haciendo se le deshizo, pero tomó el mismo barro el alfarero y volvió a hacer una vasija, una nueva vasija, según le pareció mejor hacerla. Y cuando formó de nuevo esa vasija el alfarero, ahí en ese momento Dios le vuelve a hablar al profeta Jeremías. Precisamente eso quería Dios que viera al profeta. Quería que viera ese acontecimiento que le acontece al alfarero, que se le deshizo la vasija, pero él volvió a hacer otra vasija mejor, según mejor le pareció mejor hacerla. Y ahí el Señor le habla al profeta, conforme lo que él ha mirado, conforme lo que el profeta miró, que hizo el alfarero, una nueva vasija, con el mismo barro. Ahí el Señor le habla al profeta y le hace una pregunta, Dios al profeta. Y le pregunta a Dios. Y la pregunta que Dios le hace al profeta es esta. Versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. ¿Acaso no podré yo hacerte una nueva criatura? Amigo, amiga, ¿acaso no crees que el Señor te puede cambiar tu vida? ¿Acaso no crees tú que Dios es poderoso para libertarte del pecado y hacerte una nueva criatura? ¿Acaso no crees que Dios tiene poder si te pones en sus manos para darte vida y vida en abundancia, para perdonar tus pecados y para darte paz a tu corazón, paz a tu alma? ¿Acaso no crees que Dios puede hacer eso si te pones en sus manos? Eso fue lo que Dios le pregunta al profeta. ¿Acaso no podré yo hacer como este alfarero? ¿No podré hacer de vosotros como este alfarero? ¿Acaso no crees que Dios te puede libertar de la esclavitud en la que estás metido? ¿Acaso no crees que Dios te puede librar de esa soledad que tú tienes? ¿Acaso no crees que Dios te puede librar de esa depresión en la que el diablo te tiene metido? ¿Acaso no crees que el Señor Jesucristo no tiene el poder para darte salvación a tu alma? ¿Acaso no crees que Dios es poderoso para perdonar todos tus pecados? Si por eso fue Él a la cruz del Calvario, llevando tus pecados en su cuerpo. Por eso murió Cristo en la cruz, pero al tercer día resucitó y está vivo, lleno de poder y es poderoso. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. El sacerdote eterno es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y dice el escritor de Hebreos
que se cree que es el apóstol Pablo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, quiere decir que tenemos un sacerdote que se puede compadecer de ti y de mí. Si le clamas a Él, si te pones en sus manos, si confías en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Claro que sí tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sacerdote que fue tentado en todo. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, las tentaciones que tú has tenido, las tuvo el Señor Jesús. Todas las tentaciones que tú has tenido y que sigues teniendo, el Señor fue tentado en todo. Dice la palabra del Señor que ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Él nunca cayó en ninguna tentación. Dice que es poderoso. Una vez más te digo, el Señor Jesús es poderoso para socorrer, para ayudar a todos aquellos que son tentados. Bendito sea el nombre del Señor. Es poderoso para ayudarte, pero tienes que pedirle la ayuda. Tienes que reconocer que necesitas de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, permanezcan en mí, permanecer en mí y yo en vosotros. Porque dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Tú no puedes en contra de la tentación. Tú no puedes en contra del poder del pecado. Tú solo no puedes en contra de las tentaciones. Necesitas al Señor Jesús. Necesitas ponerte en sus manos. Por eso Jesús dice, llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga. Bendito sea el Señor. Apégate a Cristo. Enyúgate con Cristo, porque Él es todopoderoso y necesita su ayuda. Necesita de su misericordia y de su perdón, pero hay que reconocerlo. Si tú no lo reconoces, te pierdes porque tú quieres, porque la buena noticia, el mensaje de salvación, lo estás escuchando, se te está anunciando. ¿Dónde está la solución para el pecado? La solución es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios le dice al profeta, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? ¿Y qué fue lo que hizo el alfarero? Volvió a hacer una nueva vasija. Entonces ahí le vino la palabra al profeta y le dijo el Señor, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros, ahí está la clave, así sois vosotros en mis manos, en las manos del Señor. Pero es necesario que tú reconozcas y te pongas en las manos del Señor, que te arrodilles y le digas, Señor, soy un pecador, necesito tu perdón, necesito tu misericordia. Señor, me pongo en tus manos, me rindo en tus manos, me entrego en tus manos. Y vas a ver lo que el Señor hace en tu vida. Te va a hacer una nueva creación, una nueva persona. Termino diciendo esto. Los amigos que me conocieron cuando yo era borracho igual que ellos, mal vivido, cuando me han mirado me dicen, oye Isaías, tú no eres el mismo. Y sí les digo, ¿sabes qué? La verdad es que Cristo me dio vida nueva. Cristo me transformó. Cristo me libertó. Cristo me perdonó. Y me ha hecho una nueva criatura, como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Quieres ser una nueva criatura? Ponte la mano del Señor. ¿Quieres tener asegurada la salvación? ¿Quieres el perdón de tus pecados? Ponte las manos del Señor Jesucristo. Invoca su nombre, ábrele la puerta de tu corazón, invita al Señor Jesús,
que Él sea el que reine y gobierne en tu corazón de hoy en adelante. Que Dios te bendiga y te guarde, y hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite. Amén y amén. Querido Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, vete allá en la eternidad. Proclamemos juntos el reino de Dios, predicando y compartiendo el evangelio de las buenas nuevas a toda Latinoamérica y Centroamérica.